puedan establecer o hacer un protocolo de monitoreo y preparación ante eventos hidrometeorológicos. La idea es presentarle una herramienta básica, ¿sí? De la cual ustedes le van a ir dando el formato necesario dependiendo su municipio, dependiendo sus riesgos, sus vulnerabilidades, ¿sí? Esto nosotros le damos como la base y de ahí ustedes van a ir dándole el formato más adecuado para su municipio. Entonces, la idea del día de hoy es ir recorriendo las distintas secciones de la guía, que después la van a tener disponible bueno, para que tengan esa base y puedan de ahí ir haciendo su protocolo. Bien, voy a pasar a compartir. Se ve bien ahí, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Se ve perfecto. Sí, sí, se ve bien. Bueno, genial. Entonces vamos a ir pasando por las distintas secciones que tiene esta guía y vamos a ir charlando un poquito de eso. Esta guía se basa en un protocolo elaborado en el municipio de Almirante Brown, que ya hace 2 años o 3 años, o un poquito más. Bueno, bien. Primero, para arrancar, digamos, el protocolo, siempre en todos los protocolos se pone el listado de autoridades municipales que están en ese momento gobernando, el listado de quienes participan en la elaboración del protocolo, ¿sí? Detallando nombre, apellido, bueno, el cargo y el índice, ¿sí? Acá vamos a tener el número de página, las distintas secciones que va a tener el protocolo. Eso es algo bastante común en todos. Igual que también un cuadro de control de cambios, ¿sí? Donde cada cambio que se pueda ir haciendo en el protocolo quede registrado ahí. Entonces, de las primeras hojas que tenemos dentro del protocolo, podemos ir viendo si hubo algún cambio en alguna sección en particular que pueda llegar a ser importante. La fecha, la página donde se realiza el cambio, la descripción y quién realiza el cambio, ¿no? Bueno, los objetivos del protocolo, de forma breve y clara, acá damos un ejemplo que ustedes pueden utilizar como base. Por ejemplo, ordenar, mejorar la información utilizada por el monitoreo de eventos, identificar las acciones y recursos locales para hacer frente a eventos hidrometeorológicos, articular este protocolo con otros protocolos internos, ¿sí? O de distintos actores locales y provinciales. Bien, listar las áreas municipales que van a estar involucradas tanto en el monitoreo como en la respuesta ante la emergencia. Bueno, eso es clave y está bueno también porque aceita un poco todas las acciones que cada área tiene que realizar. Entonces, se hace un listado con las áreas municipales que se involucran y cuál va a ser su rol. ¿Quién funcionará el enlace? ¿Sí? Tiene que haber una persona o algunas personas que funcionen como enlace ante la necesidad de la comunicación, ante la necesidad de accionar. Tiene que haber alguien que pueda responder y active esa área, ¿sí? Alguien responsable de esa área que puedan comunicarse. Y bueno, si se hace alguna instancia organizativa específica, definir qué área lo conformarían y dónde se haría. Y eso también dentro de las áreas municipales involucra en los roles. Bien. Recursos para la previsión de eventos hidrometeorológicos severos. Bien. ¿Qué es lo que tienen ustedes o qué es lo que utilizan para el monitoreo y la preparación? Entonces, acá hacer un listado con un cierto detalle abajo de con qué recursos cuenta el municipio. Desde datos meteorológicos del lugar, no sé, por ejemplo, los municipios que tienen estaciones oficiales de servicio meteorológico, como puede ser Junín, por decir un nombre, o
o si tiene algún otro tipo de dato oficial, ya sea altura de los ríos, algún tipo de sensor, estaciones meteorológicas que tengan puesta en su municipio, lo que sea, también entra en estos reportes de otros municipios. Si tienen municipios aledaños que tengan estaciones, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional, todo lo que puedan llegar a los recursos que puedan llegar a tener para un seguimiento y la preparación ante eventos. Sí, eso se hace un listado también. Eh, bueno, sí, y también lo que son la información de provincia, por ejemplo, nuestros pronósticos, bueno, toda la información que pueda correr por los grupos de zonas, ¿sí? Y después, bueno, en adelante, definir los niveles de alerta. Entonces, dependiendo qué nivel de alerta tenemos, qué acciones de monitoreo hacemos y, bueno, y qué condiciones meteorológicas tendríamos asociados a ese nivel de alerta. Bueno, obviamente, el nivel de alerta verde sería directamente no estar en alerta, ¿sí? Y sería una vigilancia rutinaria que habría que definir a qué se considera vigilancia rutinaria. Podría ser directamente el recibir leer los pronósticos recibidos desde la Subsecretaría de Emergencias, por ejemplo, ¿sí? Por decir, y verificar que está todo ok, que no hay fenómenos significativos por delante. Y de ahí en más, bueno, dependiendo del nivel de alerta, qué es lo que se hace y qué áreas van a trabajar en eso. Una vigilancia rutinaria y seguimiento del fenómeno, una vigilancia más activa, qué es lo a qué viene asociado, no sé, cuándo se están generando condiciones específicas del fenómeno o cuándo fenómenos podrían tener algún impacto. Y así vamos escalando. Ahora, para definir el nivel de alerta puede haber dos formas. Una sería por el fenómeno que pueda venir, ¿sí? La severidad del fenómeno que pueda venir, la intensidad del fenómeno que pueda venir, o también la proximidad de los fenómenos que se pronostiquen. Por ejemplo, si nosotros prevemos que dentro de 2 días van a venir lluvias abundantes que pueden superar los 100 milímetros, podríamos decir, bueno, no sé, estamos bajo una alerta amarilla o naranja. O si no, podríamos esperar a que esas lluvias ya sean más inminentes, ya se empiecen a desarrollar en otra parte de la provincia y se estén acercando para empezar a aumentar los niveles de alerta. Esos son dos criterios que a veces pueden venir de la mano o a veces son distintos y se puede tomar uno u otro dependiendo del municipio, dependiendo cómo generen las acciones de prevención y de respuesta. Y también puede depender del fenómeno. Bien, los procedimientos en sí, los procedimientos de monitoreo y preparación por área, según el nivel de alerta. Entonces, de repente tenemos un nivel de alerta amarillo, bueno, ¿qué se hace y quién lo hace? ¿Sí? Esto se puede hacer de dos formas distintas. Una lista directamente o un cuadro de doble entrada. Esto es lo más común, ¿no? Obviamente si pueden llegar a ustedes a ver otra forma que les funcione mejor. Pero por ahí lo común es uno de estos dos tipos. La lista para una alerta amarilla, bueno, sería esto, simplemente el área y un monitoreo rutinario, por ejemplo, bueno, monitoreo permanente del grupo WhatsApp, de la zona, seguimiento del fenómeno meteorológico para evaluar si requiere modificar el nivel de alerta, etc. Un monitoreo extraordinario de existir, recibir información, mantener la circulación de la información, etc. Ahí es una simple lista donde
primero vemos qué área, cuál es el área y qué es lo que tiene que hacer. Y esto, obviamente, para cada alerta, ¿sí? Después tenemos un cuadro doble entrada, que a veces suele ser un poquito más práctico y más rápido de leer y entender, que es otro formato de poner lo mismo, ¿sí? Dependiendo del nivel de alerta, que por ejemplo se puede poner un color, los actores involucrados y dependiendo qué tipo de monitoreo es, qué actividades van a hacer, ¿sí? Eh, Se puede hacer el monitoreo rutinario previo al evento, o sea, previo a que empiecen a registrarse los fenómenos y en el momento que se empiezan a registrar los fenómenos, hacer un monitoreo extraordinario o a medida que los fenómenos empiezan a cobrar mayor relevancia. Bueno, nada, esto puede tener un responsable principal también dentro de los actores involucrados. En este tipo de cuadro de entrada a veces se utiliza lo de responsable principal, responsable y o quien participe de la actividad. Bueno, eso también se define. En cada área se define un responsable principal, un responsable y distintos actores que van a estar dependiendo de la actividad y la tarea. Bueno, acá fíjese que en algo más corto que una lista se pueden poner todos los actores involucrados. Nada, es un poquito más viable, me parece, el cuadro doble entrada. Y este es otro ejemplo en un nivel de alerta roja, ¿sí? Simplemente van a haber más actores, obviamente. En general, el responsable principal siempre va a ser el director de defensa civil, porque va a gestionar todas las operaciones, pero bueno, de repente después empiezan a aparecer distintos actores dependiendo la actividad, dentro de la comunicación, lo que es prensa, etc. Bueno, algo clave, justamente dentro de lo que vendrían a ser las acciones, es el comunicar. Sé que eso ya lo saben, sé que saben que es todo un desafío. El detalle de cómo se comunican los distintos niveles de alerta a la población es algo que ustedes deberían tener o sería ideal que tengan de alguna forma protocolizado y que esté dentro de un protocolo de monitoreo y respuesta o prevención ante eventos, porque es una parte bastante principal de cómo y cuándo le avisamos a la población. Y o a las distintas áreas también, que de repente, no sé, educación, como se entera de que puede llegar a tener un evento significativo, que pueda llegar a cambiarle los procedimientos o llegar a cambiarle el normal funcionamiento de las escuelas o distintas áreas educativas. Entonces, por ahí, bueno, considerar, agregar en el protocolo quiénes van a ser los responsables de comunicación, ¿sí? Si hay un equipo de prensa o no, si lo hace defensa civil, o cómo se maneja el municipio, si tienen agentes territoriales, dependiendo del tamaño del municipio y cómo esté organizado, también pueden llegar a tener agentes territoriales que ustedes comuniquen a esa persona y desde ahí se pueda comunicar a, por ejemplo, todo un barrio. Nada, tener establecidos idealmente los canales de comunicación que se van a usar para los distintos niveles de alerta. Bueno, y hasta acá fue bastante más rápido de lo que esperaba. Tal vez hablé muy rápido. Si tienen las preguntas que tengan, podemos ir retrocediendo también para atrás. Esto era más mostrarle la guía, digamos. Esta guía la van a tener. Obviamente, si después les salen preguntas de esta guía, eh, también vamos a estar disponible en el Classroom para responder. Como habrán visto, es bastante básico. Eh, pero bueno, es una base para el que no tiene, es una buena base para arrancar, tener algo ahí
y no tener que andar inventando o pensando cosas extrañas. Imagino que muchos de ustedes ya tienen protocolos, ¿sí? He leído de Olavarría, así que tiene un protocolo bastante extenso. No sé acá por mensaje si quieren escribir quiénes tienen o quiénes están en trabajo de hacer. Dejo de compartir. Abran los micrófonos, cualquier consulta que tengan, no lo duden. Quienes de los que están acá ya tienen protocolos armados o han recibido protocolos de otras gestiones. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan, Nacho? Bueno, Sofía. Bueno, nosotros acá no teníamos en particular un protocolo para el monitoreo, sino que formaba parte de los procedimientos del área en la que yo trabajo. Así que me gustó como para poder pensar en un protocolo aparte y no que esté incluido dentro de lo otro, o por lo menos poner en el mismo protocolo de inundación, en esos procedimientos por área, como que hay un protocolo especial para lo que tiene que ver con la información meteorológica Claro. y el monitoreo de los alertas. O incluso el que ya tenés, por más que no sea un protocolo exclusivo de eso, por ahí te puede llegar a servir, no sé si más o menos lo tienen diagramado así. En realidad lo tenemos diagramado por niveles como de riesgos, no por Ok. nivel de alerta, o sea, no por los niveles de los colores de los alertas, sino por cómo son los impactos, o sea, más pensando en los impactos o en las situaciones que se reproducen con esos niveles. Claro, yo acá cuando hablé de los niveles de alerta, tengan en cuenta que es algo definido por ustedes. Esto, Claro, a ver, lo deciden ustedes, ¿no? No significa que el amarillo tenga que ser el amarillo de las placas del servicio el servicio, meteorológico, de las que remitimos nosotros. Es un claro, amarillo que establecer ustedes acorde a sus criterios. Eh, claro. No, y lo vos, otro que vos en en- este caso tenemos que combinar también nosotros es la información hidrometeorológica. Entonces no se queda solo en la parte meteorológica, sino que también nuestros niveles vienen más determinados al tener un río por también las redes de medición de niveles y demás. y establecen el nivel de riesgo independientemente del fenómeno, ustedes ahí establecen el nivel de riesgo y de ahí en adelante proceden. Claro, sí, eso. Ok, perfecto. Bueno, genial, ese es un buen ejemplo de cómo una forma de trabajar. Gracias. El color celeste, Carla, color celeste se agrega solo para este protocolo. Si querés abrir el micrófono, Carla, porque no entendí de todo a qué te referís. Abrí el micrófono sin problema, ¿eh? Si tenés el micrófono habilitado, no hay problema. Hola, buen día. ¿Qué tal, Paulo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo te comento, en nuestro plan de emergencia nos faltaría quizás el cuadro de responsabilidades, ¿viste? Mm. La responsabilidad primaria. Por ejemplo, lo tenemos escrito, pero bueno, nos faltaría. Y después tenemos alertas verde, amarillo y roja, y que se han agregado el celeste y el naranja. No, El- eh, Perdón. sí, Sí, tenemos verde, amarillo y roja. ok, En ese- perfecto. Está bien, capaz que viene de la mano también de lo que preguntaba Carla. No, esto
esto simplemente es una guía, ¿sí? No es que lo tienen que hacer así. Muchas veces el celeste se puede utilizar, por ejemplo, no sé, para fenómenos que no tienen, que tienen implicados riesgos, pero bueno, no es una tormenta, no es una lluvia torrencial, pero por ejemplo es una niebla. Son unas nieblas espesas que se esperan para el día siguiente, que pueden arrancar antes de medianoche y pueden perdurar hasta la media mañana. Bueno, tal vez no es un fenómeno meteorológico que uno diga, bueno, vamos a prepararnos, pero sí se pueden llegar a tomar medidas dependiendo municipio, dependiendo las rutas que pasen, dependiendo los riesgos que conlleven las nieblas, que hay lugares que suelen tener accidentes frecuentemente y por ahí pueden llegar a tomar ciertas medidas, desde simplemente una comunicación, comunicar placas, emitir alertas por, no sé, por decir la radio, el Instagram de la municipalidad, lo que sea, avisar, recomendar no transitar o tener precaución o ciertas recomendaciones, como luces bajas o lo que sea, y no necesariamente va a ser una alerta amarilla, una niebla tal vez. No, está bien. No, yo a lo que me refería era Por que ese también lado. establecerlo en el protocolo, porque nosotros no teníamos el naranja, que se ha incorporado el naranja, no lo tenemos escrito, ¿viste? Entonces ahí sería Bien. una modificación que tendríamos que hacer. Nosotros tenemos un prealerta y una alerta. Ok. Un prealerta y cómo funciona. Prealerta cuando falta todavía para que llegue el fenómeno. Claro, estado que se establece en los organismos de respuesta ante la información sobre la posible ocurrencia de un incidente. Bien. En este estado se realizan las primeras medidas previstas para enfrentar el incidente. Excelente. ¿Y el alerta cuándo inicia? Es el ¿Cuándo estado se... anterior, es el estado anterior a la manifestación de un incidente declarado con el fin de que los organismos operativos de emergencias activen procedimientos preestablecidos e informen a la Ok, comunidad para que pueda tomar precauciones específicas. perfecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tormentas severas, ¿cómo lo manejan eso? ¿Cuándo pasan del prealerta a la alerta? Y bueno, nosotros, Ya, no sé, pues, sí. seguía precauciones específicas y evitar o reducir daños y perjuicios ante la inminente ocurrencia del evento. Las mismas se la puede dividir según los colores, y ahí es donde tenemos el verde, amarillo y rojo. Ok, entonces, de repente ustedes, no sé si faltan todavía 2 o 3 días, están en prealerta. Ahora, cuando ya faltan un par de horas, ya se empiezan a observar los primeros indicios de que es muy probable que pase, ahí pasan a nivel de alerta. Una cosa Está bien. así. Claro, una cosa así. Sí, 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 sí. Ya. Mirá, y te comento, nosotros siempre tomamos de la Subsecretaría de Emergencias, que nos envía por el Servicio Meteorológico, que es oficial. Y también tengo que hablar ahora porque no sé, nosotros también nos alimentábamos de lo que decía el INTA, de Hilario Casubi, acá en Villarino. Pero bueno, la verdad que ahora tengo que ver a ver cómo queda ese tema, porque la verdad que para nosotros era una fuente importantísima de datos y también corroborar con lo que decía el Servicio Meteorológico sobre todo para esta región, en Villarino. Y para poner fuente a lo que voy, para poner fuentes oficiales Sí, sí. sería la Subsecretaría de Emergencias y algún edificio público, ¿no es cierto? Sí, también es lo que les pueda llegar directamente desde el servicio meteorológico y sí, por ejemplo, como decía, todo, el INA, el INTA, toda esa información es toda información oficial. Todo lo relacionado lo pueden poner, e incluso lo no oficial también, ¿no? Pueden tener, no sé, si de repente eh, utilizás datos, por ejemplo, no sé, de Vietnam, bueno, eso también sería oficial del servicio meteorológico que tiene la estación ahí. Sí, Eh, hay mucha gente que aficionada, como quien dice también, ha hecho, por ejemplo, no es meteorólogo, pero bueno,
ha hecho cursos como nos estamos haciendo ahora y también hace sus cálculos y también pasa esos índices. Pero bueno, Bueno, lo positivo. claro, si es algo que ustedes utilizan, está bueno también establecerlo dentro del protocolo, digamos. O eso es una herramienta para ustedes, es más Claro, una herramienta para la organización de- de los procedimientos, de cómo van a trabajar. Así que está bueno tener todo lo que realmente usan, tenerlo. Sí, buenísimo. Bueno, no, de mi parte, nada, era agregar eso. gracias, Pablo. No sé, Carla, si te contesté con lo que le decía a Paulo.